Bueno, hermanos, en esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en el último libro del Apocalipsis. Vamos a leer en el capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 14. Y los voy a invitar en reverencia a leer este pasaje central, a que nos pongamos de pie para leer la palabra del Señor. Es una santa costumbre que me enseñó el pastor Martín Nguyen y que nosotros lo hacemos en nuestra iglesia. Y que me parece bueno para también aquietarnos y para tener estos momentos de reverencia. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis 19, versículo 6. Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos, y démosle la gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado el fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestido de lino finísimo, blanco y limpio. Vamos a tener una palabra de oración, hermanos. Padre eterno y Dios amado que estás en los cielos, con gratitud en tu presencia, con mucha reverencia y personalmente con mucha necesidad, para que tú en esta noche primeramente me bendigas a mí, porque necesito de ti, que tú me recuerdes todas aquellas cosas que me has hablado primeramente a mí, para que también en esta noche cada uno de nosotros sea glorificado y seamos enseñados por tu palabra. Señor, ayúdanos y ayúdame. Aquieta nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Líbranos de malos pensamientos. Líbranos de la obra diabólica. Sabemos que siempre quiere destruirnos. Si hay algún alma que no tiene a Cristo, en esta noche también pueda escuchar el santo evangelio de nuestro amado Salvador. Damos gracias, Señor, porque tú eres muy bueno. Damos gracias porque podemos reunirnos. Damos gracias porque tenemos esta libertad. Y que tú en tu inmensa misericordia podamos seguir disfrutando de estos bienes, de congregarnos,
de poder estar juntos, de alabar tu nombre, de orar y de escudriñar las Escrituras. Lo dejamos todo en los méritos y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Nos podemos sentar, hermanos? Antes de empezar con el tema que vamos a considerar, y como han leído en los versículos, seguimos hablando del Cordero de Dios, tema que el Señor puso en mi corazón. Quería también dar algún consejo pastoral y espero que nadie se ofenda con lo que voy a decir. Y hablando también con algunos hermanos, ¿no? Qué importante cuando entramos a este lugar. Más allá de que no tenemos que cumplir la dispensación de la ley, donde hoy hablamos con nuestro hermano Carlos Di Santo, que hasta cuando fue construido el templo, creo, de Salomón, decía que justamente muchas cosas las preparaban y no hacían ni ruido con el martillo, y podían llevar algo que haga ruido dentro de ese lugar donde se estaba construyendo el templo. Y esto tiene un significado, más allá que estamos en esta dispensación de la gracia. Tenemos que prepararnos, y es bueno mismo, y me lo digo para mí también, nuestro hermano Mingo, perdóname que te diga Mingo, ya hace mucho tiempo que nos conocemos, ya estaba acá al frente y nosotros estábamos como todavía en nuestras cosas. Y es bueno de prepararnos 5 minutos antes, de aquietar nuestra alma y nuestro espíritu y de estar en una actitud de reverencia. Así también cuando el que se levanta a presidir, es bueno que haya silencio, como lo había en el templo, pero también nosotros, por reverencia al Señor y por reverencia a aquel que preside, también no estemos hablando. Yo no soy pastor de esta iglesia. Acá hay encargados y hermanos que enseñan y seguramente enseñan estas cosas. Pero el consejo que puedo dar, y que constantemente lo tenemos que dar, porque a veces lo doy allá en la iglesia donde uno pastorea, que tampoco soy el Señor de la iglesia, sino que el Señor es el Señor Jesucristo, pero que a veces uno, viendo las necesidades, aquellas cosas que debemos ir corrigiendo, es bueno aquietarnos y poder estar en este lugar. Así que, hermanos, espero que esto se tome con toda humildad y con espiritualidad, porque otro comentario que me hacían, que me decía un hermano o hermana, que cuando yo paso al frente, esos segundos que me saco el barbijo, que pongo el celular y que hablo la palabra, se hace un silencio. Y eso desde el momento que empieza la reunión tendríamos que hacerlo, para que el Señor hable a nuestro corazón. Hermanos, seguimos considerando el tema que es el Cordero de Dios. Estaba basado en los versículos del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista lo ve venir al Señor que se iba a bautizar, y dice que Jesús venía hacia él y dijo esto, Juan, que tiene tanto significado y que nos habla toda la palabra de Dios: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después que es bautizado, y otro día lo ve también Juan, dice ahí en el versículo 36, no dice la segunda parte, pero dice la primera, dice que andando Jesús por ahí, cuando lo vio, y dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué significado que tiene eso? Lo hemos visto en estos días. Lo hemos visto en esta mañana con respecto a la resurrección. Aquellos que somos sus hijos y que vamos a estar en la presencia del Señor, todo el libro, como hemos visto, ahí mismo en el capítulo 8, en el capítulo 5 y ahora en el capítulo 19 nos habla del Cordero de Dios. Esto que tiene tanto significado y como hemos cantado tantos himnos que también se refieren al Señor Jesucristo como el Cordero inmolado.
como aquel que se puso en nuestro lugar. Y si en esta noche hay alguien que no tiene a Cristo, piense en esa obra del Cordero de Dios. Un animal manso. Y así fue representado nuestro Señor Jesucristo, que fue manso y humilde de corazón para ir a la cruz, para entregarse por cada uno de nosotros y para que en esta noche reflexionemos sobre ese hecho. Y nosotros que somos sus hijos, también cuánta riqueza espiritual y cuánta esperanza, como bien nos dice ahí el libro de Tito, ¿no? Esperando aquella esperanza bienaventurada de nuestro Salvador y gran Dios, Jesucristo. Y esto nos habla a nosotros también. Nos habla de aquello que vamos a compartir con el Señor, pero nos habla también de una preparación en este tiempo. Y bien leíamos estos versículos que nos habla del triunfo del Verbo de Dios. Habla del Verbo de Dios, que es el Señor Jesucristo. Habla del Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo. Y nos dice el versículo 6, y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Como cuando se manifiesta Dios, siempre se cumple esto, como el ruido de muchas aguas, como una voz de grande compañía, como la voz de grandes truenos. Y esto me hace recordar cuando el Señor, ahí en Éxodo 19, baja en el monte Sinaí, cuando se manifiesta, y le dice a Moisés que se prepare, que el Señor iba a bajar, y dice que hubo grandes relámpagos y truenos. Cuando Dios se manifiesta, hay esto en la naturaleza o en el mismo Dios, que son manifestaciones de la potencia y del poder de Dios. Y nos dice ahora el versículo 17, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Vamos a ver al Cordero de Dios inmolado, le vamos a dar toda la honra y la gloria, como veíamos hoy a la mañana, en esas doxologías que nos habla el capítulo 5, que son de alabanza. Acá también nos habla de alabanza, de aleluya, nos habla de una preparación, porque nosotros si hablamos de la venida, si hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no podemos dejar de hablar de la resurrección, de la venida de Cristo. Así como hablamos de la resurrección, no podemos dejar de hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que está pronta y que debemos prepararnos. Porque esto también habla de una preparación para la iglesia. Y también el hombre tendría que pensar en esto. El que no tiene al Señor en su corazón, porque el tiempo de la santa ira de Dios está pronta. Y esto que estamos viendo, esto que tanto se ha predicado y que hemos dicho para prepararnos, esta pandemia es el principio de dolores, las pestes que el Señor está permitiendo. Pero ¿por qué también el Señor permite esto? Porque en su misericordia y amor quiere alcanzarlo al hombre con la salvación. Entonces tenemos que pensar en esto. Y nosotros que somos sus hijos, nos dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Estamos nosotros en esta actitud de gozarnos y de alegrarnos y darle toda la gloria a nuestro Señor, porque sabemos que cuando el Señor venga a buscar a los suyos, iremos al tribunal de Cristo. Ahí serán nuestras obras pasado, como dice acá el versículo 12, por los ojos del Señor, que son como ¿qué? Como llama de fuego. Pero pensaba, también hablando del Cordero, y antes de considerar estos textos,
no quiero dejar de hablar de una figura muy clara que hay en el Antiguo Testamento, hablando tanto del Cordero de Dios y de este Cordero que también vamos a participar de las bodas, nos vamos a casar con el Señor y después vamos a participar de la cena con el Cordero. Lo que dice, vamos a ir a Éxodo 29, que ahora lo recordaba y quería compartirlo con ustedes. Quería ver esta noche al Cordero cuando se casa con la esposa, porque tiene ese significado, el esposo, el Cordero de Dios, que va a participar y va a invitar después del tribunal de Cristo, de participar de las bodas del Cordero y después de la cena, para que consideremos nuestra preparación en este tiempo. Éxodo 29. Dice el versículo 36. Y sacrificarás el becerro de la expiación en cada día para las expiaciones. Y purificarás el altar habiendo hecho expiación por él. Y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días expiarás el altar y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificado. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año, cada día sin intermisión. Ofrecerás el un cordero a la mañana y el otro cordero ofrecerás a la tarde. Y acá también vemos al Señor Jesucristo representado. Acá habla del Cordero del Perdón, como bien dice ese libro que hoy a la mañana le contabas a ustedes de La Fuente, que es un libro fiel. Porque justamente este pueblo, también así como hablamos de esos corderos, y una cosa que me llamó la atención, como veíamos anoche, cuando vimos al cordero, a los corderos de la expiación, al cordero de la ofrenda, pero ese de la expiación, hablaba también de 2 corderos, que uno tenía que ser muerto y entrar al lugar santísimo y otro tenía que ser... Y acá también nos habla de 2 corderos. Y constantemente ellos tenían que estar ofreciendo, porque acá también hay 2 corderos, uno que tenía que ser a la mañana y otro tenía que ser a la tarde. Y eso nos habla de que, y pensemos para nosotros también y para los sacrificios espirituales, porque nosotros ya no tenemos que matar esos corderos, agarrar un cabrito y matarlo y llevarlo en sacrificio, pero sí espiritualmente. Pensemos en eso. Y pensemos hasta cuando oramos o cuando el Señor nos pide sacrificios espirituales. Y pensemos también para una experiencia de salvación. Porque este pueblo, cuando lo sacrificaba a la mañana, era porque desde el momento que sacrificaba el de la tarde del día anterior, en ese cordero tenía que confesar todos sus pecados y pedirle perdón al Señor. Y después que pasaba ese cordero, el de la tarde, era también por todos los pecados que eran desde ese momento a la mañana que lo sacrificaba hasta ese momento de la tarde. ¿Y qué significado tan claro que tiene de lo que debemos hacer constantemente delante de Dios? Cuando nosotros oramos o no pecamos a la noche, queridos hermanos, acá está ahí. Si yo tendría, como siempre le he contado, contar mis sueños, hay muchos que no los podría contar. Y no creo que acá haya pocos que también, cuando nos dormimos, pero nuestro subconsciente sigue trabajando y pecamos con aquellas cosas que a uno mismo como hijo de Dios a veces le da repulsión.
Por eso tenían que matar estos 2 corderos, que prefiguraban, no por esto, sino porque lo veían a Cristo, que era el único que le podía limpiar de esos pecados. Sabían que el Señor iba a venir, sabían que en eso estaba representado, que al único que podemos ir para constantemente durante el día y las 24 horas poder arrodillarnos o poder hacer sacrificios espirituales, porque le contestamos mal a nuestros hijos, porque los hijos nos contestan mal, porque tenemos problemas laborales, porque muchas veces, mismo cuando estamos acá, hoy le pedía perdón a un hermano, pues digo, bueno, te condené para algo. Digo, a veces uno dice cosas y uno tiene que pedir perdón, porque se equivoca. Por eso le dice, y estos 2 corderos de un año, cada día, y dice, sin intermisión. ¿Sabe que no tenía bien claro? ¿Significa qué? Sin pausa, ¿no? Constantemente. Era constante eso. Y nos tiene que hacer pensar. Oramos a la mañana, oramos a la tarde, pedimos perdón al Señor. Por medio de, les puedo asegurar que también, perdónenme que hable un poco también a la iglesia, eso mismo, cuando hay este tipo de sacrificios, la iglesia va a estar purificada. Se está preparando para recibir en las bodas del Cordero el lino fino que me quiere vestir el Cordero por excelencia. Pero en esto también está representado el Cordero de Dios. Porque el Señor Jesucristo murió ¿cuándo? Murió, fue entregado en la cruz antes del mediodía, a la mañana. ¿Y en qué hora murió? ¿Y en qué hora entregó su espíritu? A la tarde. Y en ese Cordero, y en estos 2 corderos, está representado la obra de Cristo Jesús en el Calvario, que murió entre la mañana y la tarde. Que dentro de esos momentos, como decíamos ya, desde la hora del mediodía hasta la hora de la tarde, cargó con nuestros pecados. Y que nosotros espiritualmente, así como hacían estos judíos, debemos pensar en ese día que el Señor fue llevado a la cruz a la mañana y estuvo cargando tus pecados y principalmente mis pecados, y que al entrar le entregó su espíritu por cada uno de nosotros. Y en esos 2 corderos está representado la persona de Cristo y su obra en ese día tan glorioso y sufriente para el Señor. Y que nos dio la vida eterna. Por eso dice, y ofrecerás el 39, el un cordero a la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y dice el versículo 41, qué precioso, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme ¿qué? A la ofrenda de la mañana. Y conforme a su libación, en olor de suavidad, será ofrenda encendida a Jehová. Tenemos ahí para considerar. Pero quería traer esto para que nosotros reflexionemos sobre nuestra vida espiritual. Para aquellos que no tienen al Señor, que está tan claramente representado la obra de Cristo sobre la cruz, porque es el Cordero de perdón, porque este pueblo que fue elegido por el Señor para que sea su pueblo, gente santa, real sacerdocio, para que como sacerdotes ofrendaran a nuestro Dios. Y para que si en esta noche alguien no tiene a Cristo, pueda rendirse a los pies del Señor. Porque Él hizo esta obra perfecta a nuestro favor. Vamos a ir rápidamente. Hoy vamos a tratar de ser concretos. Nos dice, ¿no? Ahí el capítulo, decíamos 19, nos habla
de la preparación. Nos habla, como decíamos, gocémonos y alegrémonos, 19:7. Ya hemos visto el cordero inmolado, ahora vemos al cordero que va a compartir con su iglesia, que se va a casar, como dice, y cómo debemos estar en esta actitud ahora nosotros. Somos creyentes que gozan de la vida eterna, de venir al templo, de compartir con los hermanos, de tener al Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia, como intercesor, como aquel que podemos ir. Sentimos la presencia del Señor en nuestra vida. Eso nos tiene que dar gozo y alegría, como dice acá. Así como la vamos a tener en los cielos. Porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. ¿No estamos preparando para eso? Porque aparejado significa alguien que se prepara, una novia que hace. Llega solamente el momento de casarse con su esposo o no se prepara en algo sencillo. Bueno, en estos tiempos, hablar de eso, ahora, todo eso se perdió. Queridos jóvenes, no lo pierdan. Es algo precioso. No pierdan su santidad. Y no pierdan eso. Y si la han perdido, ríndanse a los pies del Señor Jesucristo, que es bueno y que si hay una verdadera experiencia, Dios los va a restaurar. Los hombres no restauramos. Los hombres por siempre ponemos el dedito, juzgador. Pero el Señor Jesucristo, si hay sinceridad, perdona. Y no significa con esto que uno avala un montón de cosas. Por eso dije lo primero que dije. La santidad, el lino fino, como habla aquí. Y dice, por eso le dice, y esto nos habla a nosotros. Y le fue dado que se vista de qué? De lino fino y limpio y brillante. Porque el lino fino son ¿qué? Las justificaciones de los santos. Y hay que tener cuidado con estos textos y con otros textos que se toman de la palabra. Porque realmente la iglesia va a estar en una pureza total cuando estemos con el Señor. Mientras tanto no lo estamos. Y cuidado con los dogmas en la iglesia con respecto a los casamientos, con respecto a ciertas cosas en el templo. Porque la iglesia en estos momentos es imperfecta. Y por supuesto que tiene que haber santidad. Pero realmente nosotros como novia y como esposa del Señor Jesucristo, recién vamos a estar puros de lino fino blanco en el momento que estemos en el Señor, ahí en la eternidad. Y hay que tener cuidado con los versículos de la palabra, cuando se hacen dogmas de esos versículos de la palabra. Vamos a hablar mañana de la iglesia de Gutiérrez. La iglesia de Gutiérrez ¿está blanca como lino fino? No. No significa que tiene que estar en una actitud de santidad. Y hay que promover eso. Por eso el versículo 9 dice, Él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y Él me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. El Señor Jesucristo dijo, ¿no? Antes de ir a la cruz del Calvario,
Iba a traer otro tema. Iba a traer, cuando todo el libro de San Juan, los últimos versículos, todo lo que hizo el Señor. Lo podemos ver del capítulo 12, capítulo 13, cuando le lava los pies, cómo se preparó, y todo tiene que ver con la cruz. Capítulo 17, la oración sumo sacerdotal. Después de esa oración como sumo sacerdote, el Señor va y va ¿a dónde? Pasa el arroyo de Cedrón y va a Getsemaní. Por un lado tiene esa oración de sumo sacerdotal y después por otro tiene esa oración derramándose delante del Padre. Pero ahora en esto, pensando en lo que hizo el Señor y pensando también, esto no quería olvidarme de decir, como habla el libro de Lucas, cuánto había deseado el Señor comer la Pascua con sus discípulos. Pero después dice, ¿qué dice? Que no la iba a ¿qué? No iba a participar hasta que esté ¿cuándo? En el reino de Dios. Cuando sea esto que dice acá, ¿no? Cuando dice la cena del Cordero. El Señor, dicho con toda reverencia, se abstiene y está esperando ese momento, y ese último momento que tuvo con los discípulos, que no iba a participar hasta que ¿qué? A que esté en el reino de los cielos con ellos, y con su iglesia, y con su esposa. Y el Señor está en esa actitud anhelante para venir a buscar a la iglesia y a su esposa, para participar de esta ¿qué? De la cena del Cordero. ¿Qué será lo que participemos con el Señor? ¿Será el Cordero Pascual? ¿Será el Cordero de la Pascua cuando estuvo con los discípulos? No lo sabemos. O yo por lo menos no sé. Si algún hermano después me dice, no, para mí es esto, lo podemos conversar. Lo importante ahora es eso, lo que dice la palabra, lo que nosotros vamos a ser beneficiados por la obra del Cordero. Y viene diciendo el Señor, yo me eché a sus pies para adorarle y él me dijo, mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo, con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu y la profecía. Nos habla a nosotros, hermanos, de estar en una actitud de gozo y de alegría, de prepararnos en una vida de santificación, porque no reniego de la santidad, no reniego de la pureza. Por eso el versículo 8 vuelve a repetir, seremos vestidos, pero mientras tanto tenemos que buscar la vida de santificación, por supuesto, de los jóvenes, de las uniones entre los jóvenes, pero de la iglesia santificándose, de una actitud para presentarla, como dice, por el lavacro de la palabra, que se viene santificando, sin mancha y sin contaminación, como nos dice Efesios. Y por eso nos habla los versículos 11, 12. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y vuelve a repetir los ejércitos de los cielos, los caballos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y después nos habla de que salía una boca de su boca sale una espada aguda para herir con ellas a la gente. Eso después no lo vamos a considerar. Pero este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos habla a nosotros, hermanos. Y pensaba también ahora, hoy les prometo que terminamos 35 minutos, ya terminamos. Vamos a ser concretos. Vamos a ir a Apocalipsis 7, que también nos habla. Todo el libro. Tendríamos que leer un montón de versículos, pero no quiero tampoco leer tantos versículos.
Miren lo que dice primero vamos a leer el capítulo 6. El versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono. Y ahora que dice, que me llamó la atención esto, de la ira, el cordero manso y humilde que fue a la cruz, ahora con toda la potestad que le es dado, pareciera algo como, si es cordero, nos habla también de la ira santa de Dios. Y querida amigo y alma, que eso está pronto, que la venida de Cristo está pronta y que la santa ira de Dios va a venir sobre este mundo y sobre Satanás y todas las huestes diabólicas. Y que tú tienes que pensar si tienes la verdadera experiencia, porque si no vas a pasar por esta experiencia de la ira del cordero, que no deja de ser cordero, pero como es cordero, como decíamos también hoy, ¿no? El león de la tribu de Judá, también con toda la autoridad, va a hacer juicio sobre los hombres que no acepten a Cristo, y sobre las naciones y sobre el mundo. Por eso nos dice este versículo. Porque dice el 17, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Preguntémonos. Nosotros tenemos la seguridad, pero debemos estar firmes. Debemos pensar en aquel momento que vamos a estar con el Señor. Y después el capítulo 7 sigue hablando de este cordero. El versículo 9. Después de estas cosas miré y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Se relaciona con que lo hablamos de, ¿qué dice? De ropas blancas y palmas en sus manos. ¡Qué fiesta espiritual! Pero ¿cómo debemos prepararnos para eso? Vamos a estar delante de, como dice acá, del trono y de la presencia del Cordero. Y por eso nos sigue hablando el versículo 10, y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero, en actitud de alabanza. El mismo libro de Apocalipsis, como vemos, estas doxologías que emanan hacia alabanza, hacia el Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono y adoran a Dios. Y nos dice, diciendo amén, y así sigue hablando. Y el versículo 14, hermanos, el significado tan profundo que tiene. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido ¿de qué? De la grande tribulación, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Nuevamente, hablando de la obra de Cristo, de su sacrificio y de que su sangre va a estar en los cielos. Está y estará, y es tan eterna como es el Señor, porque no podía ser de otra manera. La sangre preciosa de Cristo ahora nos quiere limpiar de todo pecado. Pero cuando estemos con Él, cuando todas las cosas sean ya hechas, cuando Dios haga juicio, eso va a estar el Señor, el Cordero y su sangre ahí, para glorificar y adorar su nombre. Por eso el versículo 17, que es un versículo para considerar, para poder terminar con este versículo, que dice, porque el Cordero que está en medio del trono lo pastoreará y lo guiará a fuente viva de agua, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos.
Pero esto también tiene un presente. Esto va a ser en el cielo. Hoy se presenta el Cordero, para que Él nos pastoree, para que nos lleve a los delicados pastos, para que estudiemos su palabra. Y para aquellos que no tienen a Cristo, que el Cordero nos quiere pastorear. Pero primeramente tenemos que aceptarlo y rendirnos y confesar nuestros pecados. No hay pastor si primeramente no hay Cordero. No puedo pedir que Él sea mi pastor y me pastoree en esta vida si primeramente no lo veo como el Cordero de Dios que quita y me arranca de las garras diabólicas, como hemos estudiado en estos días. ¿Qué significa eso? Nos queremos presentar, queremos llegar a esa experiencia, consideremos este texto. Porque nos guiará guiará las fuentes vivas de agua. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto nos habla del momento que vamos a estar con el Señor. Ya no habrá más llanto, no habrá dolores, no habrá enfermedades. Pero ahora tenemos que prepararnos para ese momento. Y por eso nos habla de este Cordero que nos quiere pastorear. Miren, un versículo más. Hemos visto uno. Quiero dejarles a todos, y que tiene que ver con esto. Primera Corintios. Vayamos rápidamente y terminamos con esos versículos. Que nos habla también, ¿no?, de la resurrección. Y que es un versículo que quede también para la iglesia. Primera Corintios capítulo 15. Versículo 54. Página 199 del Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Esto nos habla a todos, hermanos, para que pensemos, el Señor resucitó para que esto se cumpla en mí. Acá los versículos que nos dice, esto corruptible va a ser vestido de incorrupción y esto mortal va a ser vestido de ¿qué? De inmortalidad. Ese es el beneficio, todos aquellos que tenemos al Señor. Y nos habla también cuando dice vestido, pensaba en lo que estamos considerando de Apocalipsis 19. Nos va a vestir con ese cuerpo glorificado, pero no solamente que nos va a vestir con ese cuerpo glorificado, sino que nos va a dar el lino fino como esposa del Señor en una eterna santidad junto al Cordero. Por eso dice, cuando esto corruptible fuere vestido de incorruptibilidad y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Sorbida en la muerte con victoria. Con la muerte de Cristo y con la victoria significa cuando resucitó. Y vi en Cristo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Y terminemos con estos dos versículos. Uno, para gratitud. Mas a Dios gracias, que nos da siempre la victoria. Estemos en ese camino, cada uno en nuestras vidas, pero como iglesia, la victoria a través del Señor Jesucristo. Y como iglesia de Necochea, que saben que los tengo en el corazón, puedan cumplir el último versículo, en lo que el Señor les ha dado. Así que, hermanos míos amados,
Estar siempre, ¿qué? 3 cosas. Firmes, constantes, ¿y qué? Y creciendo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y que yo también esté en ese camino. Y que oren por mí. ¿Qué les puedo decir? Hermanos, muchísimas gracias. Porque han abierto las puertas de su corazón, han abierto las puertas de sus hogares. Hemos podido tener estas reuniones presenciales. Me voy con abundancia espiritual. Yo he sido un instrumento, pero ustedes también, con las conversaciones, con las miradas, cómo se ha alabado a Dios, también me he alimentado. Que el Señor los bendiga en nombre de quien les habla y de mi esposa. Nada más.